Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Yael Alejandro Acevedo Torres, que es residente del primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de microbiota y ejercicio. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Buenos días, doctora. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Dirección General por el espacio. Y bueno, como ya hizo favor la doctora de presentarme, soy residente del primer año de la especialidad y el tema que les voy a hablar hoy es sobre microbiota y ejercicio, ¿no? Pareciera ser un tema un poco qué tiene que ver o cuál es la relación, pero pues ya vamos a ver más adelante la importancia o todas las ventanas que tiene este tema para la investigación y para el aprovechamiento. Ok, entonces empecemos con los conceptos básicos, perdón, para entender pues de todo lo que va a tratar esta presentación. Hablemos por microbiota. La microbiota antes normalmente era conocida como flora intestinal, pero pues ya de un rato para acá se han manejado conceptos nuevos, conceptos diferentes. Dentro de estos conceptos que se manejan, estos conceptos actualizados, por así decirlo, es microbiota o microbioma. ¿Qué es esto? Bueno, van a ser el conjunto de microorganismos que se van a localizar de manera normal, de manera cotidiana, en distintos sitios de los cuerpos de organismos pluricelulares. En este caso, por ejemplo, va a ser el conjunto de microorganismos localizados en el cuerpo humano. Y de manera más, bueno, pueden ser tanto en la piel, mucosas, intestino, pero básicamente la mayoría de los estudios o de la mayoría de las cuestiones que vamos a hablar aquí es específicamente de la microbiota intestinal, es decir, la que se encuentra en todo el trayecto intestinal. Por actividad física, pues todo movimiento corporal llevado a cabo por el sistema osteomiarticular que va a involucrar un gasto energético mayor al basal. Y el concepto de ejercicio, pues es la actividad física organizada y sistematizada para mantener o mejorar las aptitudes físicas y de salud de un individuo. Bueno, entonces, pasando ya al punto de la microbiota pues va a ser básicamente todo un ecosistema que se va a encontrar dentro de nuestro microorganismo. Pareciera o podría ser que nosotros no lo visualizamos o no seamos conscientes a lo largo de un día normal o de nuestra vida de que hay toda una vida propia dentro de nuestros organismos. Y entonces todo este ecosistema, todo este conjunto de familias de microorganismos va a ser la microbioma. Principalmente vamos a hablar de cinco grandes familias, entre cuál van a estar los firmicutes en un 65%, los bacteroidetes en un 25%, proteobacterias en un 10% y la vermicrobioma en un 5%. Entonces, todo esta, en el organismo siempre se busca la homeostasis, siempre se busca estar en un constante estado de equilibrio, y en este caso no es la excepción. Cada una de estas grandes familias de filos tienen una función y por eso hay una distribución en porcentaje. ¿Para qué? Para mantener este correcto equilibrio y este funcionamiento y siempre manteniendo una constante. A este estado de equilibrio se le llama eubiosis. Y justamente el inicio de la investigación de la microbiota o que la microbiota puede estar correlacionada con ciertas alteraciones, puede avisarnos de alguna alteración, es que se ha encontrado que cuando hay un estado de desequilibrio en la microbiota, es decir, una disbiosis, principalmente predomina en pacientes diabéticos, en pacientes con síndrome metabólico, pacientes con síndrome de intestino irritable, eh, cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir, cuando se empezó a estudiar la microbiota mediante la muestra de heces de estos pacientes, se notó que había una presencia constante de disbiosis y empezaron a estudiarse si había una correlación, es decir, si esta disbiosis nos hablaba de que habría un sistema o un estado de desequilibrio, un estado de patología, de enfermedad en el organismo. Y entonces se empieza a estudiar la microbiota, todo este conjunto de, bueno, la simbiosis que tenga la microbiota, cómo afecta a nuestro organismo. Y dentro de las múltiples acciones, porque obviamente a nivel más nutricional o a nivel más profundo, pues obviamente la microbiota va a tener productos de metabolismo, de tanto de lo que nosotros nos alimentamos como propios del microorganismo. Pero en general, globalmente, la microbiota tiene un efecto en la modulación hormonal, tiene un efecto en la modulación inmunitaria
mediante esta misma modulación inmunitaria, tiene disminución de los estados inflamatorios y también se ha encontrado que hay una interrelación con el crecimiento tisular en un organismo. Entonces, ya pasando para estas bases, obviamente al principio los estudios que se realizan principalmente son en ratones y básicamente lo que se observa es, eh, los ponen en un estado de disbiosis y posteriormente, perdón, posteriormente se restablece mediante trasplantes, mediante procedimientos en laboratorio, el estado de disbiosis. ¿Y qué es lo que se ha observado? Que estos ratones principalmente presentan pérdida de peso, han presentado un incremento en la sensibilidad a la insulina, lo cual es un adecuado control metabólico, o se traspola en este sentido. Disminución del colesterol, disminución en los marcadores de disfunción hepática y disminución en los marcadores de inflamación. Entonces, estos resultados pues llamaban la atención. ¿Por qué? Porque incluso se hacían muestras fecales de esta eubiosis, de esta microbiota, y se hacía un trasplante a ratones con una disbiosis y se notaba que se restablecía la eubiosis y a la vez estos marcadores eran los que se obtenían en estas muestras de ratones. Entonces, estudios en ratones, pues igual se ponen ratones tanto sedentarios como ratones con un nivel de actividad física y se notó que igual el ejercicio era un factor externo que modificaba el estado de equilibrio intestinal de manera positiva. Es decir, si ya teníamos una disbiosis, regulaba de una manera adecuada para llegar a la eubiosis. En un paciente, o perdón, en estas muestras, que había la presencia de eubiosis, había mayor capacidad cardiorrespiratoria, niveles de actividad física, lo cual era igualmente observado a una abundancia relativa de filos en heces, diferencia en calidad de la microbiota intestinal tanto en atletas como en personas sedentarias, mayor cantidad de bacterias productoras de ácidos grasos cortos y mejoría de marcadores inflamatorios, de enfermedades inflamatorias, perdón. Entonces, básicamente estos puntos claves parten a la investigación de si el ejercicio es un factor externo que modifica estas situaciones. Eh, para definir como tal la microbiota y el ejercicio, o sea, si hay una modificación del ejercicio propiamente hacia la microbiota, ¿qué beneficios tenemos? Bueno, pues la microbiota es importante incluso a nivel cardiovascular. Vamos a ver más adelante que hay dos tipos de ejes importantes, mayormente estudiados, que es el eje microbiota corazón y el eje microbiota cerebro. Entonces, pues recordar que a nivel cardiovascular son las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte a nivel global, con un 32% de mortalidad. ¿Cuáles son estas enfermedades cardiovasculares? Una enfermedad coronaria, es decir, un tipo de angina, un tipo de infarto, eventos vasculares cerebrales o conocidos como infartos cerebrales, insuficiencia cardíaca o falla cardíaca y la presencia de hipertensión. Entonces, este eje microbiota corazón se encontró que hay una correlación entre el estado basal de los firmicutes y los bacteroidetes en la patogénesis de la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? ¿O cuál era lo que sustentaba este motivo? Pues básicamente cambios en los metabolitos microbianos. Entonces, dentro de la enfermedad coronaria se encontró que no hay diferencias en la distribución de firmicutes y bacteroidetes. Sin embargo, o sea, esta distribución, se cambian los porcentajes que vimos al principio, no era significativa esta distribución, pero sí se encontraba que en aquellos pacientes que presentaban enfermedad coronaria había un aumento de los metabolitos microbacterianos, de los metabolitos de la microbioma proinflamatorios versus un decremento, perdón, propio en los metabolitos antiinflamatorios. Por lo tanto, se ha encontrado una relación entre el aumento del riesgo de hipertensión arterial, la presencia de diabetes y la presencia de obesidad como factores propios de enfermedad coronaria, aunado a metabolitos del microbioma que propensaban la presencia de estas enfermedades. Entonces, básicamente es como el paciente ya tiene ciertos factores de riesgo para una enfermedad coronaria, como son la presencia de estas enfermedades, versus su microbioma intestinal. Ya tenía un patrón que aumenta los metabolitos proinflamatorios
y disminuye los antiinflamatorios, entonces es como sumar más al riesgo propio del paciente para enfrentar la presencia de algún tipo de enfermedad coronaria. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo básicamente estos mecanismos de la microbiota constituyen o pueden provocar enfermedades cardiovasculares? Pues básicamente igual, por sus metabolitos. ¿Qué pasa? La mayoría de la microbiota, cuando está de manera organizada, cuando hay un estadio de eubiosis, va a sintetizar o va a tener metabolitos de ácidos grasos de cadena corta, entre los que encontramos butirato, acetato y propionato. Estos ácidos grasos, su efecto es una acción antiinflamatoria. Dentro de la imagen que ustedes tienen, estamos del lado, su lado izquierdo. Entonces, una vez que se obtiene por la ingesta diaria de fibra dentro de la dieta, vegetales, y hay una adecuada, hay una eubiosis del microbioma, existe la síntesis de estos ácidos grasos. Estos ácidos grasos, mediante diferentes mecanismos de acción, a nivel celular provocan la liberación de citocinas antiinflamatorias, de elementos antiinflamatorios, como interleucina 1 beta, interferón gamma. Básicamente son inhibidos por estas sustancias antiinflamatorias. Y del otro lado tenemos la parte de el metabolito, perdón, N-óxido de trimetilamina. Este metabolito es un metabolito proinflamatorio con efectos protrombóticos. Entonces, aquí al contrario, su aumento con el déficit de los ácidos grasos aumentan aún más la presencia proinflamatoria. ¿Y qué es esta presencia proinflamatoria? Pues aumenta todos los mecanismos de acción, todos los riesgos de presencia de estados procoagulativos, protrombóticos, alteraciones vasculares, que todo esto también suma tanto propiamente en la patogénesis de una enfermedad cardiovascular como el desarrollo de demás enfermedades. Eso es la parte cardiovascular, pero también está la relación de la microbiota y la obesidad. Recordar de manera rápida que la obesidad es un problema global, multifactorial, y durante todo este tipo de estudios de definir cuál es la causa de la obesidad, múltiples teorías, desde una teoría del genotipo ahorrativo, que nos habla principalmente que a final de cuentas son teorías, a veces una descarta la otra, pero se siguen estudiando, que el genotipo ahorrativo, es decir, durante todo el tiempo del individuo nómada, pues realmente no había un tiempo definitivo en el que pudiera volver a consumir o a tener un consumo calórico. Entonces, ciertas poblaciones tenían un genotipo que permitía el ahorro sí, el ahorro calórico, ¿no? Entonces, ese es lo que describe el genotipo ahorrativo. Ahora, básicamente, pues, obviamente, exceptuando situaciones de pobreza extrema, situaciones de desnutrición, el acceso que tenemos calórico es inmenso, ¿no? O sea, ni siquiera en ocasiones hay que caminar, simplemente a la altura de una aplicación digital ya tenemos la oportunidad de obtener algún tipo de alimento. Igual poblaciones a la deriva, básicamente toda esta cuestión histórica nómada aumentaba la capacidad eh, dependiendo los tipos de poblaciones, los tipos de zonas donde se encontraba la distribución, había una capacidad termogénica que permitía, mediante este genotipo, la presencia o la acumulación de tejido adiposo, ¿no? Este tejido adiposo que a final de cuentas, pues, es productor de calor y un genotipo metainflamatorio. Esos son los factores propios del individuo. Sin embargo, están los factores ambientales. Dentro de estos factores ambientales, pues está la microbiota, es decir, todo lo externo, todo lo que suma. Y aquí entra la microbiota, porque la microbiota un individuo la tiene propiamente desde el nacimiento, por el parto, ya hay una transmisión vertical, conforme desde el primer acceso al pecho de la mamá, conforme todo el tipo de alimentación, el individuo va obteniendo de manera ambiental, de manera externa, todo lo que va a formar al final de cuentas, de manera adulta, su microbioma. Entonces, la composidad y la biodiversidad de la microbiota va a ser diferente, se encuentra diferente, se hacen estudios y se ha observado que de igual manera es diferente en la población obesa como en la población sana. Llama la atención, ¿por qué? ¿Por qué razón? Se investiga, ¿no? ¿Y qué es esto?
Básicamente hay un fenotipo en la población obesa que promueve la ganancia de peso, que promueve la resistencia a la insulina y a final de cuentas estos dos factores de ganancia de peso y aumento de la resistencia a la insulina se ven relacionados con la presencia de síndrome metabólico y obviamente la presencia de obesidad. El requerimiento energético también se ha encontrado que la variación de esta microbiota a nivel poblacional hay hay un requerimiento energético diferente. Y esto normalmente se atribuye a que, como les dije, el otro eje importante es el eje microbiota-cerebro. La microbiota tiene una relación en la regulación de apetito, en las conductas alimentarias, y entonces ya tener un tipo de microbioma predispuesto a las conductas inadecuadas de alimentación o deficientes en la regulación del apetito, hay la necesidad de mayor requerimiento energético y de igual manera situaciones que suman a la presencia de obesidad. Entonces, este estado subclínico constante de inflamación crónica eh, ha demostrado que lleva a un cambio exponencial en la composición de microbiota, tanto en poblaciones obesas, poblaciones no obesas, pero que pareciera ser que hay un tipo propio o característico de ciertas poblaciones y aparte, dentro de estas poblaciones, que se subdivide la población sin obesidad y la población con obesidad. Entonces, todos estos estudios pues son la base, es lo que nos lleva a la pregunta, a la investigación, como tal, la microbiota intestinal es realmente un rol importante tanto para la salud humana como para el bienestar. Y en la parte del ejercicio, la microbiota intestinal también se ha asociado tanto microbiota hacia capacidad cardiorrespiratoria como cierto nivel de capacidad cardiorrespiratoria a tipo propio de microbiota. ¿Qué es la capacidad cardiorrespiratoria? Pues básicamente nos habla el estado físico de un paciente, o sea, la capacidad que tiene un paciente de obtener energía, de obtener oxígeno, y este oxígeno de manera química, transportarlo en algo mecánico, ¿no? De igual manera, la actividad física regular ha demostrado que tiene una repercusión en la salud fisiológica y de igualmente metabólica. Todo esto incluso desde la infancia y la adolescencia, era lo que les mencionaba. La microbiota que nos desarrolla o que vamos a aportar como humanos, nuestro estilo de microbiota, se obtiene desde el nacimiento en la transmisión vertical, como cada una de las conductas alimentarias y físicas que vamos a llevar durante la infancia. Y esto va a provocar una simbiosis. Entonces, el ejercicio va a modificar la necesidad de la microbiota, va a modificar, es decir, se ha encontrado que estos estados de disbiosis en aquellos pacientes que realizan un nivel de actividad física, que no son considerados sedentarios, que cumplen con las especificaciones de guías internacionales sobre una persona físicamente activa, si estaban en un estado de disbiosis, logra regularse a un estado de eubiosis y finalmente, si no estaba en un estado de disbiosis, se mantiene constante este estado eubiótico con presencia de metabolitos proinflamatorios y disminución, perdón, presencia de metabolitos antiinflamatorios y disminución de los metabolitos proinflamatorios. O eso por su parte en todos los ejes, eje microbiota corazón y el eje microbiota cerebro. E incluso este beneficio del eje microbiota cerebro tiene una relación en el tono vagal, es decir, en la actuación del sistema nervioso autónomo. Y aquí es como, me gusta ver la microbiota y el ejercicio como un ciclo, porque el ejercicio tiene su beneficio en la microbiota, pero de igual manera la microbiota de manera recíproca ayuda en la efectividad del ejercicio. Un ejemplo de esto es el eje microbiota-cerebro mediante el sistema nervioso autónomo que permite una adecuada regulación del sistema cardiovascular durante diferentes intensidades del ejercicio. Entonces, se estudia a las poblaciones principalmente y obviamente es lo que más se ha estudiado. No quiere decir que el ejercicio de fuerza no, sino es aún no se profundiza en ese estudio, pero la mayoría de los artículos que hay es sobre ejercicio aeróbico y microbiota. Y básicamente se ha encontrado que en aquellos pacientes que realizan ejercicio aeróbico, ya sea una caminata rápida, sea un tipo
de trote, tipo de carrera, es decir, bicicleta. Todos aquellos pacientes que realizan ejercicio aeróbico se ha encontrado que hay una abundancia intestinal de bacteroides sin cambio nutricional. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay cuestiones, ¿no? Ah, el atleta puede tener este tipo de microbiota, pero es por su dieta, es porque lleva este tipo de alimentación, este tipo de nutrición. Sí, hay estudios que lo demuestran, pero también han estado estudios en el cual la población no hay un cambio nutricional, ambos grupos tienen su propio, mantienen su nivel nutricional, no se modifica la dieta, pero hay un grupo sedentario y hay un grupo que realiza ejercicio aeróbico y se ha encontrado que en la población aeróbica de ejercicio aeróbico hay una abundancia intestinal de bacteroides, es decir, esto significa sin cambio nutricional. ¿Y qué nos habla de esta abundancia intestinal de bacteroides? Un patrón de marcadores inflamatorios, vuelvo a lo mismo, disminuido proinflamatorios y disminuidos antiinflamatorios, perdón, disminuidos proinflamatorios y aumentados antiinflamatorios. Se ha encontrado de igual manera un incremento de Bifidobacterium y de Lactobacillus, que eso básicamente nos habla también de la salud intestinal. Es decir, ¿cómo está nuestro tránsito intestinal? Es decir, no padecemos de constipación o estreñimiento constante, no padecemos de diarrea, o un desequilibrio que un día tenemos constipación, un día tenemos diarrea, un día constipación, un día diarrea. Básicamente también hay una salud intestinal, es decir, una adecuada eh, presentación de heces constante, sin esta intolerancia. Y por lo tanto, de igual manera se ha encontrado que a mayor porción de bacteroides hay mayor capacidad cardiorrespiratoria, mejora del tránsito intestinal, vuelvo a lo mismo, y el aumento de los metabolitos de ácidos grasos de cadena corta, que si recuerdan a nivel cardiovascular se encontraban disminuidos, por lo tanto había un aumento proinflamatorio. En este caso, en aquellos grupos que realizan ejercicio aeróbico, hay un aumento de estos metabolitos de ácidos grasos de cadena corta, por lo tanto es un factor protector, un factor antiinflamatorio. Y justamente pasando a la otra parte, es decir, en aquellos atletas, ya son aquellos pacientes que realizan o tienen constantemente un tipo de ejercicio, una prescripción, están a nivel de alto rendimiento, nivel competitivo, se les agrega ahora una dieta adecuada, obviamente buscando todo este equilibrio de microbiota. Y pues justamente se ha encontrado que si de por sí ya el atleta o la persona que físicamente activa tiene una mayor eficacia del sistema nervioso autónomo y central, a un mejor gasto cardíaco, un adecuado transporte de oxígeno para la utilización a nivel muscular, a nivel celular, mayor densidad mitocondrial y mayor metabolismo de nivel glucosa energético. De igual manera, si hay una adecuada nutrición, hay una mejor colonización del epitelio intestinal y entonces trabajan de manera cooperativa el ejercicio junto con la adecuada eh, microbiota intestinal en aumentar la diversidad de especies, siempre en equilibrio y siempre propiciando las especies eh, antiinflamatorias, mejorando los metabolitos bacterianos, la producción de estos metabolitos adecuados, correctos, igual los que mencionábamos, eliminando el N-óxido y aumentando los ácidos grasos de cadena corta. Mejora la barrera intestinal y esto a su vez una mejora de la barrera intestinal, mejora el estado o el tránsito intestinal, una disminución del estado inflamatorio no solo intestinal sino a nivel global, un aumento funcional correcto de esta microbiota y todas las vías de síntesis, todos los mecanismos de acción de síntesis metabólicas, de síntesis de productos se ven de manera exponencialmente aumentada. Y entonces, básicamente, llegando a las conclusiones, les comentaba, realmente es un mundo que considero que es importante estudiar o es importante entrar a cómo el ejercicio específicamente modifica la microbiota intestinal y de qué manera en conjunto aumentan la salud del individuo. Porque de manera propia, de manera individual, el ejercicio mejora la salud cardiometabólica de un individuo. De manera individual, la microbiota intestinal, cierto tipo de microbiota intestinal mejora la salud cardiometabólica. Ahora en conjunto, un paciente físicamente activo
que tiene cierto nivel de ejercicio, cierto nivel de actividad física, aunado a modificación de microbiota intestinal correcta, que igual potencializa, juntos potencializan de mejor manera la presencia de la salud cardiometabólica. Entonces, básicamente, es un campo todavía no desconocido, pero que no se ha explorado de más, pero los artículos recientes muestran que hay un beneficio propio del ejercicio hacia la microbiota. Y de igual manera, esto ha propiciado que salgan a la luz ciertos tipos de probióticos, ciertos tipos de suplementos alimenticios, que obviamente se debe manejar con precaución porque no es como que únicamente el suplemento va a ser el beneficio de la microbiota intestinal. Y bueno, de igual manera, me gusta este tema porque básicamente cada uno de nosotros porta en su interior miles de millones de organismos unicelulares que no son únicamente polizones, sino son nuestros mejores amigos y nuestros enemigos más mortíferos. Entonces, si consideramos que el ejercicio puede ser nuestro mejor amigo y aunamos a que la microbiota también puede ser nuestro mejor amigo, entonces en conjunto tienen una importancia adecuada en la salud de un individuo, en la salud de los pacientes, y es un dato que no hay que dejar pasar. Eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Es un tema súper interesante, novedoso también. Eh, ¿Qué nos puede decir con la alimentación? ¿Hay algo que sí se pueda hacer para mejorar esto? Como dice, sin abusar, pero sí podemos tener alguna recomendación. Claro, sí, obviamente una dieta rica en fibra, siempre y cuando pensando en el paciente sano, ¿no? En el paciente que no tenga una contraindicación de algo, una alimentación, una dieta rica en fibra, una dieta hecha en casa es lo ideal porque igual se ha encontrado que el consumo constante de comida callejera, de comida no preparada en casa, también modifica la microbioma intestinal. Aunque podamos estar comiendo la ensalada que yo preparo la ensalada en casa, incluso se ha encontrado que tiene diferente microbiota a la preparada fuera de casa, aunque haya sido con el mismo tipo de lechuga, zanahoria, aguacate, pepino, se hayan utilizado los mismos tipos de alimentos, la preparación es diferente y modifica la microbiota intestinal. Y era lo que les mencionaba. Si el ejercicio está propio si el beneficio es propio, individualizado con el ejercicio, se encuentra aún más potencializado el beneficio si hay un adecuado régimen nutricional. Ok, ¿y algún suplemento? Realmente los suplementos siempre se deben manejar con precaución en el caso de qué tipo de microbiota o de probióticos nos está proporcionando. Actualmente, en cuestión de ejercicio, como ya lo vimos en la presentación, son los bifidobacterium y básicamente no todos los suplementos o no todos los probióticos manejan principalmente bifidobacterium. Entonces, hasta este momento los únicos probióticos o que se han estudiado que ayudan son aquellos que tienen bifidobacterium. Cualquiera puede ir a la tienda y ver un probiótico, checar y van a ver, ahí te desglosa la cantidad de microorganismos que contienen estos probióticos, pero los que se asocian más a un adecuado nivel cardiorrespiratorio son los bifidobacterium, pero aún faltan realizar más constantes estudios sobre su vigilancia, pero justamente porque recién se abren las puertas a si estos probióticos también mejoran mi capacidad cardiorrespiratoria. Ok, y como bien dice, bueno, la mayoría de los estudios se han realizado en ejercicio de tipo aeróbico. No hay todavía evidencia con ejercicio de fuerza. ¿Es correcto? Sí, de hecho, la mayoría son ejercicio aeróbico. No hay un tipo de estudios propios de fuerza. Solo hay un estudio que se compara ejercicio aeróbico con ejercicio de fuerza, que básicamente se observó una ligera diferencia en la proporción de Bifidobacterium, pero esta no era básicamente, no sé, hubo ahí sesgos en el estudio y no se atribuía a que fuera propiamente a la diferencia de la actividad física, porque no hubo control sobre todo de ciertas variables. Entonces, es el único de los pocos estudios que encontré que se hiciera de fuerza, pero no era
ejercicio de fuerza y microbiota intestinal, si no era un ejercicio aeróbico versus uno de fuerza con relación a la microbiota intestinal. Ok, pues muchísimas gracias. ¿Algún comentario para terminar, por favor? Bueno, pues básicamente es una importancia del ejercicio, a final de cuentas, como ya lo vimos, busca cualquier forma de beneficiarnos por cualquier vía, ¿no? Por la vía propia cardiovascular, por la vía propia metabólica, e incluso algo que pues muchos no pensábamos hasta que empezamos a leer o a investigar sobre la microbiota, hasta en los microorganismos más pequeños el ejercicio tiene un efecto positivo. Como siempre decimos en estas pláticas, hay muchos Exactamente. beneficios haciendo actividad física, dejando de ser sedentarios, a lo mejor teniendo un programa bien dosificado de actividad física. Entonces, siempre la recomendación al final de todas estas pláticas es dejar de ser sedentarios y volverlos más activos físicamente. Muchísimas Así gracias. es. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Gracias, doctora.